Muy buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga grandemente. Es un privilegio y un honor estar aquí al frente de la iglesia del Señor para exponer y rogándole a nuestro Padre que nos dé la soltura y el entendimiento para exponer con claridad su palabra. Como ya lo anunció nuestro hermano pastor, vamos a tocar unos puntos muy importantes. Y la pregunta que se nos hace es la siguiente, o el tema: identificar los elementos esenciales de una iglesia que pretende ser bíblica. Entonces vamos a ir tocando estos elementos. Primeramente, vamos a ver en Primera de Tesalonicenses el comportamiento de esta iglesia y el elogio del apóstol San Pablo por el ejemplo en la obra de fe, de amor y de esperanza. Tres elementos importantísimos que debe ser identificados en una iglesia, que debe tener una iglesia que pretende ser bíblica. Entonces, leamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo de 3 al 10. Dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros en el Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, y a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Observamos en este pasaje cómo el apóstol Pablo exhorta y elogia a los hermanos de Tesalónica, de la iglesia que está en Tesalónica, por su constancia en la fe, en la esperanza, en el amor, el gozo que ellos manifestaban y el ejemplo que ellos daban, el testimonio que ellos daban con su forma de vivir, que no había necesidad de que los apóstoles fueran a decir nada, porque ya con su testimonio ellos lo decían todo y reflejaban el carácter cristiano. Queridos hermanos, vamos a tratar de identificar los 6 elementos principales que aparecen en la Biblia, en la guía que estudiamos en las clases de los domingos de una iglesia que pretende ser bíblica. El primer elemento que vamos a tocar es la adoración. La adoración. Seguidamente hablaremos de la evangelización. La guía habla de evangelización integral, ya la vamos a ver. Luego, el discipulado. Después estaremos tocando la comunión, el servicio y la voz profética. Son los 6 elementos principales
que aparecen en la guía, que en el material de estudio que estuvimos revisando durante estos 6 meses anteriores en la clase de la Escuela Bíblica Ministerial. La adoración. En Juan 4:23 dice lo siguiente: mas ahora viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Adorar al Padre en espíritu y en verdad, o sea, derramar nuestra vida en adoración a nuestro Padre. Porque una vida de adoración a Dios tiene que ver con un compromiso profundo, un compromiso genuino, un agradecimiento sincero y entender el gran sacrificio que Él hizo por amor a nosotros. Cuando nosotros entendemos ese gran sacrificio, no nos queda otra, mi hermano, que postrarnos y adorar al Señor, que vino a pagar por mis pecados y los tuyos también. Dios es grandioso, hermoso, y le adoramos por lo que Él es y por lo que Él hizo en nuestras vidas. Cuando le adoramos, una forma de adorar es la evangelización integral, compartir, llevar ese mensaje que nosotros recibimos por gracia, porque Él nos escogió y fuimos hechos hijos de Él cuando nosotros recibimos a Cristo. Y entonces nosotros con nuestro comportamiento, con nuestra vida, como hacían los hermanos de Tesalónica, llevar ese ejemplo a los demás, y a través de nuestro testimonio muchos se convierten y se ponen más dispuestos a recibir a la hora de llevarle un tratado, de llevarle un mensaje y de llevarle una palabra. Se trata de la presentación de un estilo de vida tal por parte de los creyentes que haga que los no cristianos lo identifiquen con la vida de Cristo en ellos y con el mensaje del Evangelio. Se espera que esta forma de vida del cristiano atraiga a los no creyentes y lo disponga mejor para oír el mensaje y arrepentirse. Eso es lo que nosotros esperamos y lo que espera Dios de nosotros también, cuando nosotros verdaderamente proyectamos con nuestra vida el carácter cristiano, el carácter de Cristo. Y eso es lo que debemos buscar cada día, parecernos más a nuestro Señor. Entonces, una iglesia que ame a Dios va a cumplir ese propósito. Una iglesia que vive el Evangelio, por su testimonio tendrá en los demás un efecto multiplicador. Cada uno de nosotros debemos ser multiplicadores, pero no solamente con llevarle la palabra, con tocar una puerta y decirle, hermano, Cristo te ama, toma un tratado, la palabra, sino a ver cómo me comporto yo ante la sociedad. Y ese comportamiento es la que va a ser la verdadera transformación. El discipulado. Aquí nos encontramos con un mandato de nuestro Señor Jesucristo, conocida como la Gran Comisión. Eso está en Mateo 28, del 16 al 20, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Ya hablamos de adoración, ¿verdad? Cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, un mandato. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está un mandato de nuestro Padre, de nuestro Señor. Id. ¿Verdad? Déjame recordar aquí a mi amado hermano pastor un verbo imperativo.
un verbo que es un mandato. Vayan, vayan y hagan discípulos. Por ahora, esos tres elementos que acabamos de ver son los que están, son parte de los 6 que están en la guía. Pero, como decía mi hermana, hay otros elementos que aparecen en las Escrituras que también son esenciales. Entonces vamos a tocar muy brevemente algunos de ellos. La fe. ¿Será que la fe será un elemento esencial de la iglesia? ¿Debemos tener fe? ¿Y la fe es nuestra o es don de Dios? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Un cristiano que dude o que simplemente conozca el concepto de fe que aparece en la Biblia, que muy bien que lo conozca, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero si no practica tal fe, yo creo que hay que revisar esas cosas. Porque cuando no tenemos fe verdadera, nosotros vamos al mundo y vivimos por fe, no por lo que nos está pasando, sino confiando plenamente en el Rey. Vemos otro elemento, el bautismo. Lo definimos así: lavamiento o inmersión de una persona en agua en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en Juan 3, 5 al 7 dice: Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta es la conversación que nuestro amado hermano, Padre Jesucristo tuvo con Nicodemo, cuando Jesús le dice que hay que nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo es nacer del agua y del espíritu. O sea, bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El matrimonio. Quizás esto creará un poquito de división, ¿no?, en las opiniones. Pero sabemos que el matrimonio es una institución divina. Es una institución que fue establecida por Dios desde la creación. Mediante el matrimonio queda organizada la familia. Recordemos lo que está ocurriendo en el día de hoy con esos matrimonios igualitarios, con esos matrimonios, esas cosas locas que está pasando por ahí, donde se destruye la familia. Y el matrimonio justamente es la base de la familia, de una familia unida, según la voluntad de Dios para santidad. En Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí establece Dios la institución del matrimonio. Un mandato también. Y en Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todo el matrimonio. Honroso sea en todo el matrimonio. Y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces vemos que el matrimonio es un elemento también. No quiero decir con esto que nuestros jóvenes que aún no se han casado no son iglesia, pero en el momento que le corresponda deben tomar la decisión de cumplir ese mandato, porque también sabemos, hermanos, que el mundo está viviendo una vida en fornicación, eso que conocemos como concubinato, eso que conocemos como novios por 10 años, ¿verdad? Ahí se ven muchas cosas. Novios con derecho, dicen por allá. Incluso amigos con derecho. Hay películas y libros sobre eso y los psicólogos están tratando esas cosas, que eso ahorita es normal. ¿Ok? Entonces, el matrimonio la consideramos un elemento también esencial. La Santa Cena también fue otro mandato instituido por el Señor. Dice en Lucas 22, 17 y 18, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid
hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y ahora viene el mandato. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. El Señor nos está mandando, nos está instruyendo de que debemos recordar ese momento, ese sacrificio, cuando su cuerpo es partido, cuando es entregado por causa de nosotros. Entonces, mi hermano, una iglesia que refleja a Cristo impactará a la sociedad, por ya lo que hemos hablado. Una iglesia comprometida tendrá el respaldo de Dios y además una iglesia sana, madura y bajo el señorío de Cristo va a instruir en palabra para poder, para poder guiar e instruir y enseñar en justicia a otros e ir creciendo. Muchas gracias, mis hermanos.